Durante el año 2007 aparecía la que sería la última entrega de la serie Burnout para consolas de 128 bits, y lo hacía, además, en exclusiva para las máquinas de Sony, tanto para PlayStation 2 como para PSP. De esta forma, Electronic Arts se valía del amplio mercado de usuarios que aún existía en estas plataformas, y daba margen operativo a Criterion para centrarse en finalizar el desarrollo de su próxima entrega para consolas de nueva generación. Esto implicó, pese a que ni siquiera figura de forma evidente en los créditos del videojuego, que la tarea de desarrollar esta entrega fuese encargada a un grupo de desarrollo interno ajeno a Criterion, aunque la supervisión del proyecto sí que fue realizada por estos últimos. Con esta quinta entrega, que se dice pronto, el juego se orientó de nuevo hacia lo que la saga propuso con Burnout 3, ya que la cuarta entrega, Revenge, pese a contar con notas altísimas y con muy buena aceptación, fue recibida de forma excesivamente crítica por parte del fandom. Y yo aquí me mojo, es mi favorita de la era PlayStation 2. Me encantó que apostasen por ese caos de destrucción masiva, aunque entiendo perfectamente a los que prefieran el 3. Si bien se dejaba notar esta clara intención por volver a Takedown, el título también se caracterizó por intentar dividirse en distintas categorías de pruebas, incluyendo carreras con eliminación, puntuación por derrapes o competiciones basadas en el riesgo a la hora de esquivar el tráfico. Y la verdad es que se sintió variado en este sentido, y pese a obviar algunos modos muy queridos, como el afamado Crash, también aportó un mayor énfasis en los combos con el turbo y en los takedowns de venganza y con rompechoques de por medio. Estaba muy bien realizado, y estéticamente y a niveles de rendimiento mantenía las calidades sello de Criterion. Contó con una muy buena banda sonora, en la que figuraban grupos como James Addiction, Killswitch Engage y Alice in Chains, entre muchos otros. Con unos controles estupendos, con más de 35 vehículos divididos en diferentes categorías y con 8 entornos diferentes, con varias rutas cada uno, e inspirados de nuevo en Asia, Europa y Norteamérica. He de añadir que la versión de PSP contó con 2 entornos extra descargables que no existieron en PlayStation 2. En líneas generales, contaba con todo aquello que hizo grande a esta saga, pero por el camino se perdió algo de suma importancia. Y es que si uno revisa esta serie desde sus inicios, rápidamente se da cuenta de que se trata de obras de autor, y lo digo muy entrecomillado, ya que en cada juego se implementaron nuevas mecánicas, se replantearon las opciones en carrera y se diseñaron juegos que pretendían ir más lejos que los anteriores, no siendo para nada conformistas o continuistas, aunque esto es más relativo si comparamos solo las 2 primeras entregas, donde los cambios fueron menores entre ellas. Independientemente de si unos te gustaron más que otros, todos se asumieron y programaron con la idea de ofrecer algo distinto y de no resultar en simples refritos. Y esta visión no se respetó aquí. Y esto es grave cuando hablamos de una quinta entrega, que además se dio dentro de una misma generación. Y no me malinterpretéis, Burnout Dominator es un juego notable en su conjunto, algo menos afinado en temas de inteligencia artificial y algo más simpático y genérico para la vista, pero notable al fin y al cabo. Lo que sucede es que no innovar cuando eres el quinto y no arriesgar cuando es la intención de la saga y de sus creadores, pues pasa factura. Porque al seguidor de la serie esto pudo gustarle, pero en ningún caso le volvió loco ni le supuso apenas cambio alguno. Y por supuesto, lo que no llegó es a sorprenderle. Y es que esta filosofía de Criterion de no hacer lo mismo una y otra vez era importante, y no hay más que ver lo que consiguieron en 2008 con Burnout Paradise. Desaparecieron los circuitos y se cambiaron por rutas abiertas con checkpoints dentro de un mundo con circulación libre. Absolutamente nada que ver con el planteamiento de los anteriores. Es que ni se parece a Revenge ni es comparable a Takedown, pese a contar con muchos puntos en común, como es lógico. Y el principal problema de Dominator es, por eso mismo, defecto y hasta posible virtud en su momento. Sirvió para recibir una ración extra de algo que era bueno, pero a la vez rompió con el asombro y la originalidad de cada entrega pasada. Y yo prefiero que me sorprendan, porque eso demuestra que el equipo de programación no me está vendiendo un logo o exprimiendo en exceso la misma idea. Y es que en Criterion apostaban por crear nuevas experiencias en pos de recrearse con las ya desarrolladas. En definitiva, a mi modo de ver, Dominator es ese buen juego que cualquiera puede disfrutar, pero que evidencia rápidamente
que pertenece más a un interés comercial que a uno creativo. Y si bien todos están ahí para ganar dinero, algunos dejan ver que la importancia creativa tiene el mismo peso que la económica. Es disfrutable, recomendable y no se puede decir nada realmente malo sobre él. Pero para el seguidor de la saga es fácil apreciar que contiene algo menos de alma que el resto. Algún filósofo o alguien cultivado en la lectura podría decir que pesa 19 gramos en vez de 21. Y ahí lo dejo. No sin daros antes las gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!